Los tres saberes. Los tres saberes. Con Javier García. Buenas, queridos amigos. Estamos un día más aquí en Los Tres Saberes, saludándolos a todos e intentando hacer algo más cada día en los temas estos de educación, tecnología y todo lo que corresponde a este sector tan interesante y tan importante en nuestra vida. Primero agradecerle a todos nuestros patrocinadores, a Humboldt International University, Learning for Peace, Seattle Organization, a los colegas de República Dominicana, AMPROTET y todos los demás que nos apoyan en este lindo camino de la educación y las tecnologías. Hoy tenemos un día feliz, tenemos a un invitado de lujo, el doctor Jesús Racacén. Bueno, vamos a ver ahí el nombre de él que nos vamos a poner en pantalla. Jesús Lázaro Romero Racasens, que es un apellido, se me quedó lo de Racasens por el apellido catalán, me impactó el apellido catalán, pero es un invitado de lujo porque Jesús, que nació en Cuba, se ha dedicado en los últimos años a los temas de neurociencia, neurocomplejidad, sistemas complejos, etc. Y recientemente ha lanzado un libro que lo vamos a ver, él nos va a comentar algo del libro también. Y resulta que Jesús me mandó una de las conferencias que impartió en México y al escuchar yo la primera parte de la conferencia me motivé mucho a traerlo. Enseguida me comuniqué con él y hoy lo tenemos aquí. Tenemos la gran suerte de que Jesús pueda compartir sus conocimientos, sus ideas sobre este tema súper interesante. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias por su invitación, Javier. Qué bueno que viniste y compartes con nosotros en el día de hoy. A ver, Jesús, cuéntanos un poco de cómo llegaste tú a la cuestión esta de la neurocomplejidad en la educación. ¿Qué caminos te llevaron a eso? ¿Qué has hecho? Bueno, realmente ha sido un recorrido de unos cuantos años. Yo defendí la tesis doctoral en el 2008 y uno de los fundamentos de la tesis doctoral fue basado en la teoría de la complejidad. O sea, en el paradigma de la complejidad. Ajá. Te puedo decir que más o menos desde el 2003 comencé en este camino, ¿no? Me llamó la atención la teoría de la complejidad porque era un campo nuevo, un campo del saber nuevo y que ha trascendido, ha constituido una revolución en las ciencias del saber. La complejidad fue incursionando en todas las ciencias y de ellas comenzaron a emerger nuevas teorías, nuevos principios. Se comenzó a ver el mundo de una manera diferente a la que como se venía observando, y todavía eso que tú estás observa. Comentándonos es lo que nosotros denominamos pensamiento complejo. Bueno, el pensamiento complejo, eso forma parte del pensamiento complejo. Okay. Pero realmente se reconoce como el pensamiento complejo el pensamiento de Edgar Morin. ¿Por qué? Porque independientemente de todas estas ideas y de todas estas teorías, de todos estos principios que fueron emergiendo que en toda la ciencia, por otro lado, Edgar Morin, filósofo, sociólogo, que por cierto, este año, el 8 de julio, cumple 100 años. Sí, lo vi en tu y conferencia. todavía está bien, o sea, todavía él se puede expresar de lo mejor. Hace 2 años vi una conferencia de él muy interesante. Edgar Morin se comenzó a cuestionar, o sea, se comenzó a preguntar o a buscar un método para poder comprender la complejidad. Pero Morin comenzó desde el principio, es el creador de esta teoría de la complejidad, porque una de las cosas que me llamó la atención en lo que yo escuché fue tu relato de por qué surgió la complejidad. Y a mí también me llamó mucho la atención porque yo estoy siguiendo mucho los temas de meditación, de espiritualidad. Y entonces cuando te hablan de la teoría Ayurveda, de todas esas cosas, siempre dicen
que los sistemas son integrales y se relacionan unos con otros. Efectivamente. Y tú en la conferencia decías que la verdadera causa de esto es que no existe la causa-efecto directamente, o sea, Efectivamente. el paradigma positivista, Así mismo. sino que hay cosas que siempre, creo que hablaste un poco del clima. Cuéntanos cómo es esa Sí, mira, realmente, o sea, hay vestigios de estos incluso desde la antigüedad. Ajá. El pensamiento oriental es un pensamiento holístico. Ok. No separa, no fragmenta. Sin embargo, el pensamiento occidental no ocurre así. Ok. Y ha sido un problema que ha traído un desarrollo, pero a la vez ha traído también graves problemas para la Tierra, para nuestro planeta. Claro. Es a partir, más o menos, a partir de unas investigaciones realizadas por un meteorólogo Ah, exactamente. de aquí del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que comenzó alrededor de 1963, inspirado en este pensamiento positivista, en este paradigma, que se llama paradigma mecanicista, porque ve una relación directa entre la causa y el efecto. Si tengo una causa pequeña, el efecto va a ser pequeño. Si tengo una causa grande, el efecto va a ser grande. Él busca predecir el clima. Okay. Y entonces él ya auxiliado ya con el desarrollo, o sea, ya había emergido la computadora, o sea, los ordenadores. Entonces él logra hacer muchos análisis, ¿no? Él observa, bueno, no te lo voy a relatar ahora, creo, ¿no? O te lo relato. Bueno, sí, él observa que hubo cambio, Bueno, pero dímelo. Él desarrolla 3 ecuaciones no lineales. Ajá. Y la introduce en la computadora para predecir el tiempo. Dentro de las variables que utiliza son varias variables del clima. Ajá. Como por ejemplo la humedad, la altura de las nubes, la velocidad de los vientos, la temperatura, la presión, etcétera, etcétera. Y él deja que corra ese programa claro. que él hizo de esas 3 ecuaciones, y a un tiempo determinado observa cómo cambia el tiempo. Perfecto. Él se quedó maravillado con lo que había logrado. Bueno, puedo predecir el tiempo. Él repite esto, lo repite, pero comete un error que no fue un error de él. Realmente fue un error de la impresora. La impresora, cuando imprime los resultados de los datos, le da, reduce la cifra, pero en 10 milésimas. Ajá. Y cuando él introduce la nueva cifra y corre, el resultado era diferente. Y lo hizo otra vez, y entonces se dio cuenta de que un pequeño cambio en las condiciones iniciales, y eso es un principio de los sistemas complejos. Claro. La sensibilidad, se llama sensibilidad a las condiciones iniciales. Un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede producir un gran efecto. O sea, el input, por muy pequeño que sea el cambio, hace el output diferente, completamente. Y el resultado es diferente. Y eso se puede observar en la naturaleza, bueno, todavía en la sociedad. En todo. Eso trasciende a todo. Sí. De ahí se origina la teoría del caos. De ahí se origina la teoría del caos. Comienza ya el desarrollo entonces de la teoría del caos. Y fue emergiendo desde diferentes ciencias ese pensamiento que se va uniendo, se va conformando como un paradigma que se le llama, algunos le dicen paradigma de la complejidad, algunos le dicen teoría de la complejidad, otros le dicen ciencia de la complejidad, que yo no estoy de acuerdo con la palabra ciencia porque no es ciencia, pero trasciende a todas las disciplinas. En la vida social nuestra es así. Claro. Cualquier cambio, bueno, es que después, esto se llamó el efecto mariposa. Exactamente. El efecto mariposa. Que una mariposa cuando aletea, así se me quedó. Efectivamente. En Brasil puede haber un tornado. Que fue el título que él le puso a su conferencia, que la dio en 1972, en diciembre. Creo que el 29 de diciembre del 72. Y bueno, desde luego esto inicialmente fue objeto de crítica, porque rompía con el pensamiento. Llegamos aquí. Prácticamente todo tiene cabida dentro de este paradigma de la complejidad. Ajá. Efectivamente, o sea, todo tiene su... Por eso también, tal vez desde la antigüedad, los orientales, cuando van a analizar al cuerpo del ser humano, no miran solamente una enfermedad, sino que lo dividen todo en, qué sé yo, en tierra, aire, madera, y entonces de ahí analizan completamente el cuerpo humano como un sistema. Como un sistema complejo. Lo que pasa es que no existía esto en aquel entonces, ¿verdad? Claro. Bueno, es que de hecho el título de la conferencia de
de este meteorólogo, Edward Lawrence. lo toma de un proverbio chino antiguo. Claro, Era antiguo, claro. que hablaba sobre eso, ¿no? Una mariposa en un lugar lejano puede provocar un efecto. Ok. ¿Verdad? Y Bueno, entonces él lo retoma de ahí. Una vez que tenemos esto, vamos a ver, tú hablaste también en la conferencia de los sistemas adaptativos, porque hay sistemas complejos, ¿no? Y sistemas adaptativos complejos. Sí. ¿Qué cosas son los sistemas adaptativos? ¿Qué diferencia hay entre el sistema complejo y el adaptativo? Sí, mira. Esta clasificación ya obedece al Instituto de Santa Fe de aquí de Estados Unidos. Ajá. En alrededor de los 80 y tanto, no recuerdo bien, se constituye este Instituto de Santa Fe, muy famoso, se puede buscar por internet, que comienza, o sea, que trabaja la teoría de la complejidad y empieza. En este instituto hay varios profesores de renombre, premios Nobel, etcétera, etcétera, y trabajan en este sentido. Y ellos lograron hacer una propuesta de una clasificación de los sistemas complejos. Y entonces hablan de sistemas complejos físicos, y los físicos y los adaptativos. Y los un adaptativos. poco para separar. ¿Qué pasa? Tiene desde luego la misma base, el mismo fundamento, los mismos principios, pero hay una pequeña diferencia en que los sistemas, por ejemplo, un tornado es un sistema físico complejo y se puede hacer los análisis, etcétera, con ecuaciones derivadas, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, en un sistema complejo o adaptativo complejo, ya se complejiza un poco más la situación. Ok. ¿Por qué? Porque en este caso, en este tipo de sistema, entramos nosotros, o sea, el ser humano, todos los animales. Son sistemas que se alimentan del entorno, Ok. de los cambios del entorno y se van adaptando. Mira, hay una cuestión muy interesante en todo esto. Y es que hay unas propuestas de ideas, de explicaciones en este tipo de sistemas, dentro de las cuestiones que se hablan. Hay muchos, hay biólogos, hay químicos, hay matemáticos, hay los fractales, o sea, es complejo, ¿no? Sí, sí, Son sí. muchas teorías las que Sí, van sí. alimentando todo esto. Claro. Y bueno, hay que ir sabiendo más o menos para poder entender. Son sistemas cerrados. Nosotros Sí. somos sistemas cerrados operacionalmente, Oh, pero a la vez somos abiertos al entorno. claro. ¿Por qué? Porque necesitamos del intercambio de sustancias. Constantemente nosotros nos estamos alimentando, tomando agua, respiramos constantemente. Claro, Y claro. a la vez estamos aportando, o sea... Sí, respiramos oxígeno y sale CO2. sale CO2, que a lo mejor lo respiras tú después o lo que sí, sea. eso está en el ambiente, está claro, Esto- O sea, efectivamente. ahí es donde se dice que nosotros somos parte de un todo. Efectivamente, ahí es Exactamente. donde iba a llegar. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo que ocurre en el entorno, porque nosotros estamos unidos indisolublemente con el entorno. Claro. Y de ahí donde viene una de las ideas que se plantea en el libro, ¿no? Que es la unidad entre nosotros, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo, con el entorno, o sea, con el medio ambiente. Todo lo que ocurre en el medio ambiente influye en nosotros, como nosotros influimos en el medio ambiente. Claro. Entonces, esto es una unidad indisoluble que existe y bueno, en el libro se toma como un principio de la neurocomplejidad educativa, Somos algo porque del es muy todo. importante Claro, para la claro. educación. Claro, ¿Por qué? Porque la educación cada vez tiene que continuar profundizando en esta relación Bueno, con el medio ambiente. vamos a llegar a la educación. Ajá. Entonces, podemos decir, para ya meternos en el tema de la educación, ¿qué es la educación? ¿Es un sistema adaptativo complejo? ¿Y cómo funciona en ese sentido la educación? Sí, como que no. La educación es un A ver, sistema explícanos un adaptativo poco. complejo, Sí. como lo es la bolsa de valores, Ajá. como es un sistema político, como es un sistema social, como es un sistema económico, etcétera, etcétera. Todo eso son, o sea, todo lo que pertenece a la sociedad son sistemas, o esos sistemas son sistemas complejos adaptativos. ¿Por qué? Porque los cambios que van ocurriendo, o sea, los cambios que ocurren influyen en el sistema se transforma junto con esos cambios que están ocurriendo Claro. y se adaptan a eso. O sea, una
de las ideas fundamentales de uno de los grandes que describió la evolución biológica, plantea que la supervivencia no está dada por el organismo que es más inteligente y más fuerte, sino el que mejor se adapta. Claro, o sea, la Charles teoría Darwin. de Darwin, pero dicen que ya la teoría de Darwin ahora está dejando de ser la teoría evolucionista, porque era lo que se llamaba. Bueno, el problema... Porque ahora mismo tal vez los seres humanos físicamente no podemos evolucionar más, sino solamente adaptarnos a los nuevos contextos. O sea, va siendo menor la parte evolutiva y se va sumando más esto que estamos hablando ahora, que parte más de la inteligencia y de otras cosas. Pero eso está en una discusión caliente en este mismo momento. Efectivamente. Hay tantos pensamientos y tantas teorías y tantas... Pero, o sea, primeramente la teoría evolucionista de Darwin tiene un problema, pero un problema de la época, ¿no? Es que en aquel entonces no se conocía nada del ADN. Claro. Ni la genética. Ya no, la ni teoría... de la física cuántica que ha tenido mucho impacto en todo esto. ¿no? Desde luego. Pero ya cuando se incorpora el pensamiento, la teoría de Mendel, o sea, sobre la genética, ya esto complementa la teoría de Darwin. La teoría de Darwin no es desacertada, la teoría de Darwin es lo contrario. No, claro, mantiene vigencia. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mira, Javier, es muy difícil para nuestra mente a veces tener una idea de la magnitud de los números. Claro. En la segunda conferencia, tú vas a ver un análisis que yo hago para tener una idea de la cantidad de neuronas que tenemos en el cerebro. Claro. ¿Por qué? Porque es difícil. Uno dice 100.000 millones. Y perfecto, 100.000 millones. Pero imaginarnos esa cantidad. No, es una cosa que nuestra mente no. Que además, no de acuerdo a lo que he leído últimamente, no tenemos neuronas solo en el cerebro. Tenemos también el corazón, efectivamente. En el aparato digestivo también hay. Le dicen el segundo cerebro, ¿no? Claro, porque el problema es que el sistema nervioso inerva todo nuestro cuerpo y controla todo nuestro cuerpo. Y el sistema nervioso está formado por neuronas. Claro. ¿Entiendes? Y entonces todo eso están ahí. Y está claro, ya se habla del corazón ya con las neuronas, etc. Sí. Ahora, el problema es que una evolución, para que ocurra una evolución, demora millones de años. Claro. Entonces nosotros en este momento no vamos a evolucionar. Estamos en una etapa de la evolución que, bueno, ojalá que el raciocinio y de la humanidad nos mantenga, o sea, continúe combatiendo el problema de la contaminación ambiental, etcétera, y podamos pasar a una fase evolutiva rápida. Más rápida. Pero bueno, ¿quién sabe qué es lo que ocurrió? El problema es que hasta ahora sí, el ser humano, el Homo sapiens, es el grado mayor. De acuerdo a los temas de esto de la tecnología, estamos en una condición de incertidumbre, pero porque no sabemos lo que va a pasar de aquí a 2 o 3 años, lo que es toda la inteligencia artificial, el blockchain, todo eso, están cambiando todas las cosas a una velocidad extraordinaria. Y entonces la parte comunicativa de nosotros se mantiene al mismo nivel de hace unos cuantos millones de años atrás. Y ahí es donde hay un conflicto verdaderamente grande entre esa capacidad de asimilar la tecnología y todo esto que nosotros estamos hablando como seres humanos, nos mantenemos a un nivel X. Ahora, fíjate, hemos hablado entonces de que la educación es un sistema adaptativo complejo. Evidentemente, la neurocomplejidad que tú estás planteando en el libro, ¿verdad? Puede tener un efecto sobre la educación presencial, virtual, sobre todo tipo de educación. O sea, ¿qué estrategias plantea la neurocomplejidad generales? Primero vamos a hablar de estrategias generales a la educación. ¿O qué retos tendríamos que tener? ¿Cómo mejora, cómo cambia, cómo transforma, cómo apoya, cómo ayuda a la educación? Tú sabes que, bueno, una de las cosas que yo creo que tú también hablaste en tu conferencia es que este filósofo francés, Morin,
plantea que de acuerdo a los denominados, el programa se llama Tres Saberes, Sí. cuando yo dije, oye, Son más. Jesús está hablando de 8 saberes. Entonces, ¿qué cosas son los 3 saberes? 3 saberes nada al lado de 8. No. Entonces, Morán habla de una transformación completa de la educación a partir de esos 8 saberes. Entonces, ¿por dónde va todo este rollo de la neurocomplejidad en la educación, de lo que dijo Morán con la transformación de la educación? A ver, explícame un poco toda esta cosa. Mira, primero déjame hablarte entonces de Morán, ¿no? Sí. Y de los 7 saberes, que realmente son 8. Son 8. El problema es que la UNESCO decidió cada 15 años hacer un informe mundial Sí. sobre cómo va la educación y proponer algunas ideas sobre Sí. la educación. Esto comenzó en el año 71-72, un informe. Después, del 92 al 96, se hizo otro informe que yo creo que es uno de los informes más renombrados y que Sí. más utiliza incluso las personas para referirse a esto, que es el informe de Jacques Delors. El dólar. El Sí. Delors, Sí. Delors, ¿no? Y ahí es donde comienza, él plantea los 4 pilares de la educación. Sí. Los 4 saberes. Y de ahí Saber sabe- hacer, saber ser, que por eso se llama este programa. así. Efectivamente. Ahora, históricamente, vamos a ubicarnos también en el contexto histórico. Ya desde la década del 60, el 70, había emergido una corriente, porque era una necesidad de introducir las competencias en la educación. Claro. Entonces, bueno, viene desarrollándose las competencias. Y bueno, vamos a concretarnos en que los planteamientos Sí. sobre cómo debe de desarrollarse o de construirse, de planificarse una competencia, entran los 3 saberes. Los 3 Claro, saberes que tú estás definitivamente. hablando. Definitivamente. Lo he usado bastante. ¿Cómo que no? Y esto se corresponde con lo que nosotros conocemos como las dimensiones del contenido de enseñanza y de aprendizaje para Claro, el alumno. claro. O sea, sistema de conocimiento que abarcan todas las teorías, los principios, etcétera, etcétera. Sistema de habilidades, porque bueno, sí, Las habilidades. tengo los conocimientos, Claro. pero ¿cómo los aplico? Exactamente. Entonces hace falta las habilidades. Claro. Pero tanto las habilidades como los conocimientos también Las tienen un actitudes. fundamento axiológico. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿de qué manera voy a aplicar esos conocimientos? Claro. Entonces viene la axiología, o sea, los valores. Claro. Ya valores estamos y hablando actitudes. de valores, de actitudes, de habilidades Claro. y de conocimiento. Sí, sí. O sea, y todo esto encierra una competencia. Definitivamente. Cuando se va a describir. Son o los sea, cómo atributos nosotros- de la Son los competencia. atributos De la la conferencia. competencia. De la Que estos son los competencia. 3 saberes. Son los 3 saberes. Son los 3 saberes. efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el pensamiento complejo, Edgar Morin se considera como el padre del pensamiento complejo. Él, como te había comentado anteriormente, él busca un método para poder explicar o para poder enfrentar la complejidad en el mundo. Y él escribe 6 libros. Son los 6 tomos de Edgar Morin que se llama el método 1, el método 2, el método 3. Y ahí abarca Describiendo. todo, describe todo. Entonces, ante toda esta enorme complejidad que estamos viviendo y que seguimos viviendo y que cada vez es mayor, Claro. en el libro yo explico por qué cada vez es mayor la complejidad que Claro. vivimos cada día. La UNESCO le pide a Edgar Morin que escriba sus ideas sobre esto y de ahí surgen los 7 saberes. O sea, él se inspira a través de su pensamiento complejo en los errores Ajá. que se han cometido. Este libro, o sea, sale publicado en octubre de 1999. Claro. O sea, a 2 meses de terminarse el milenio. Sí. Y entonces él escribe todos los errores, o sea, él analiza los errores que se han cometido en la educación para que no se sigan cometiendo en el próximo Sí. siglo. Y la en el UNESCO siglo hace XXI. una reunión, creo que en el año 2000, donde se plantean los objetivos del milenio, del 21, Así donde mismo. incluye el tema de las competencias, el tema, todo habla de todo. esto. Todo habla de todo. Sí. Y entonces, bueno, desde ahí, y yo pienso que aquel incluso profesor que no sé, haya leído el libro de Edgar Morin, que se lo lea. ¿Por qué? Porque es un libro, bueno, hay que leerlo con cuidado porque es un libro complejo, ¿no? Sí, sí. Los conocimientos que él utiliza, que son propios de los 6 libros del método, bueno, pero explica esto. Y él los enumera
como 7 saberes. Como los 7 saberes. Entonces Después, le cambiamos el nombre al programa, le ponemos los 7 saberes. No, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque, y yo te lo traía, o sea, te había dicho que había hecho algún escrito, ¿no? Para aquí. Porque es que en definitiva en esos 7 saberes encajan los 3 saberes. O sea, cada uno se va correspondiendo con un tipo de saber. Tú lo puedes localizar perfectamente. Yo creo que son muy concretos los 3 saberes estos. Claro. Que es tu programa y que te saber felicito. Saber hacer, saber estar y saber ser. Y saber ser, sí. Efectivamente. Y entonces ya en el 2000, a finales del 2000, en una conferencia en Bogotá, él habla del 8º saber. El 8º. El 8º saber, después él vuelve a hablar de eso con unos alumnos que está por internet incluso, de la universidad, multiversidad, que está en México, en Hermosillo, que se llama Edgar Morán. Ajá. Y después, en el 2018, es que sale publicado un libro por un profesor filósofo cubano que trabaja en esa universidad, que habla del 8º saber. El 8º saber, él lo llama el tiempo. La historia. Ajá. O sea, él plantea que es imposible que una educación sin conocer la historia, sin conocer que nosotros somos parte de ese polvo que surgió desde el Big Bang. Claro. Y todo lo que ha ocurrido, toda la evolución que ha ocurrido hasta llegar a nuestros días, claro. Toda nuestra historia, o sea, y que hay que explicarle a los alumnos la historia, pero la historia verdadera, la historia real, no como a veces en algunos que se modifica. entornos se modifica. Bueno, también hablar de historia depende de qué cosa es un hecho histórico, porque ahora tú y yo estamos aquí y si salimos de aquí a una semana, difícilmente nos acordemos de todos los detalles de lo que está sucediendo ahora. Por lo tanto, siempre la historia tiene un sesgo subjetivo, sí, efectivamente. Aunque de alguna manera, cuando suceden hechos físicos, se puede comprobar a través de experimentos, observación y todas esas series de cosas. Mismo es. Pero fíjate qué interesante. Entonces, a partir de eso, porque yo estaba muy metido en el tema de las competencias, de hecho tengo un libro que se llama así, la educación por competencia, la tecnología, etcétera. Surge una cosa interesante. Alrededor de los años 2000 y a partir de la reunión esta de la UNESCO, se fueron desarrollando los marcos de competencia. Sí. Y que hay países, a ver si esto se relaciona con lo de la neurocomplejidad, hay países que han logrado mucho éxito con eso. Te voy a poner el ejemplo de Singapur. Ellos se plantearon un marco de competencias por edades y para toda la vida. O sea, hay mega competencia, mesa competencia, competencias específicas, competencias genéricas, y las dividieron. Sí. Y eso ha transformado no solamente la vida educativa de Singapur, sino que ha tenido impacto en toda la sociedad. Sí. Ocupando ahora ese país uno de los primeros lugares, inclusive en temas de competitividad, cuando Estados Unidos fue el país más competitivo por muchos, muchos años. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto? También está Finlandia, Estonia, hay una serie de países que están trabajando los marcos. De hecho, aquí en Estados Unidos un marco de competencia. Sí. El otro día le mandé un artículo a un amigo español que tiene una revista muy buena, Indizada, hablando sobre ese tema. Se habla mucho de competencia y resultados de aprendizaje y no se define qué es una cosa y con la otra. Entonces te dice, no, el resultado de aprendizaje se hace utilizando la taxonomía de Bloom. Y las competencias no, también. Entonces, ¿qué es una cosa y qué es la otra? Y yo doy una definición con respecto a eso, abusando de la entrevista, que lo que yo digo es que la competencia llama a la acción, es un proceso. Claro. O sea, y tú eres competente cuando entregas un resultado. Claro. Entonces, no es lo mismo la competencia que el resultado del aprendizaje, que es algo. Claro. ¿Entiendes? Claro. Mira, bueno, Javier, hay un poco de filosofía también. Sí, no, pero está bien, y es correcto lo que tú planteas. Sí. De hecho, hay países que han introducido el currículo por competencia y ha sido un fracaso. No. Y hay países que incluso han cambiado. ¿Por qué? Porque ha sido un fracaso. Ahora, ¿a qué se debe eso? Mira, esto es complejo. Claro. Forma parte de la complejidad. Claro. Y de la complejidad del proceso educativo. Claro. Es complejo. ¿Por qué? Porque la complejidad se ve cuando hay muchos factores que influyen en un proceso. Y aquí está el factor de superación de los profesores.
Exactamente. La Tú puedes decir apropiación. la apropiación y efectivamente del conocimiento Claro. y de cómo Y lo cómo lo vas a llevar a cabo. lo llevar a cabo. Entonces, tú puedes diseñar un programa maravilloso, Sí, sí, sí. perfecto, pero si el que lo va a hacer no sabe, Exactamente. fracasa. Exactamente. Y eso es lo que ha ocurrido en muchos Coincidimos países, en totalmente. muchas universidades, en muchos lugares, y eso es lo que ocurre. Y es lo que está ocurriendo. O Queda sea, solo en papel mojado, pudiéramos ya, decir. y es magnífico, Más nada, perfecto, nunca lo implementa. pero nunca se implementa como debe implementarse. Claro. Y entonces es que también, bueno, es que son muchos los factores que influyen en todo esto. Por un lado, la superación de los profesores. Claro. Por otro lado, la motivación de los profesores Claro. a cambiar. Claro. ¿Por qué? Porque ocurre también algo muy real. Bueno, parte de eso abordamos en el libro. Es que somos reacios al cambio. Claro, Y entonces cambiar cuesta. claro, Y si tú no interiorizas la necesidad de que tienes que cambiar claro. para mejorar, entonces no se... O viene una presión de arriba también, porque puede ser una presión impuesta por parte de las políticas públicas que te digan, oye, si no publicas artículos, si no te haces un Efectivamente, doctorado, si no efectivamente. te metes en esto, no tienes No, no apoyo, tienes no nada. tienes esto, no tienes lo otro, Y ¿entiendes? con todo y eso, a veces, te lo digo por experiencia, y tú la Sí. tienes seguro también, Sí, sí, llegas a un entorno donde estás dando determinadas temas de posgrado, etcétera, etcétera, y la gente está ahí por coger el papelito, exactamente. porque no le interesa Sí, nada sí. de lo que tú estás hablando. No está motivado. No está motivado. Mientras no Entonces, estés motivado por al eso aprendizaje, el, ¿no? el cambio viene de adentro. Claro, O claro, sea, si desde adentro no se produce el cambio, nunca va a ocurrir el cambio. Claro. Y esto es un proceso complejo, Sí, un sí, proceso muy difícil y depende de las políticas de cada país, de cada sistema, de cada región, etcétera, etcétera, y las motivaciones que ocurren. Claro. Muchos maestros ganan poco. claro. Y entonces, ¿para qué me voy a esforzar si de todas maneras no me... O sea, No es una muy profesión, complejo. hablemoslo así a camisa quitada, ¿verdad? No es una profesión reconocida Efectivamente. económicamente en el mundo. Ajá. Una de las cosas por Así lo que los finlandeses avanzaron mucho fue porque convirtieron al maestro en una personalidad importante dentro de la sociedad finlandesa y lo están retribuyendo económicamente Es que, lo máximo posible. Correcto. Porque Como debe ser. son la gente que en realidad, al final yo digo que todos los problemas sociales, económicos, de desigualdad, de falta de inclusión, de toda esa serie de cosas, yo no soy un soñador, yo creo en el mercado y en el capitalismo, Claro. sinceramente. Pero todos los problemas que están alrededor de eso tienen que ver una transformación a partir de la educación. Efectivamente. Porque si la gente, como eso, como tú dices, no lo siente adentro, no está motivado a aprender, y el profesor no enseña si el estudiante no aprende, porque la enseñanza es un hecho real solo cuando se hace real el aprendizaje. Si el que está aprendiendo no aprende, pues tú no estás enseñando. Claro. Entonces, eso es algo muy importante y que hay que cambiar el rol del docente totalmente. No son solo palabras de que sea un facilitador, sino que tiene que el estudiante convertirse en ese ente activo que genera su propio y cambia su conocimiento y reflexiona y va a los procesos de metacognición y toda esa serie de cosas. Yo creo que eso es sumamente importante. Javier, entonces para terminarte la otra pregunta que me habías hecho, ¿no? Sí, lo de cómo influye. Cómo ¿Cómo concebir influye? Las estrategias, el sí. libro y esto. Sí. Mira, esto, por un lado, tenemos, bueno, ya este paradigma de la complejidad de que ve el mundo como incertidumbre. O sea, realmente, ¿qué es lo que va a pasar mañana? No lo sabemos. Sí, son Eso no se sistemas de puede, incertidumbre, no claro, se, no no se puede sabemos. predecir, ¿no? Claro, hay sistemas que sí se pueden predecir, Sí, claro. ¿no? Desde luego, ¿no? Pero estos sistemas complejos no se pueden predecir. Y, por otro lado, inspirado en la noción de que uno de los sistemas más complejos que se conocen es nuestro cerebro. Ajá. Entonces, bueno, me puse a estudiar la neurociencia también. Y, bueno, tú sabes que ya hace varios años ya que después de la década del cerebro, que se llamó, fue del 90 al 2000, aquí en Estados Unidos, que gracias a eso y el desarrollo tecnológico que tuvo, se pudo estudiar más profundamente y con mucho mejor el cerebro.
ya se tienen muchos conocimientos sobre cómo es que funciona el cerebro. Sí. Y no hay nada más importante para un maestro, para un profesor, que conocer esto. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cómo aprende mi alumno? Claro. ¿Cuáles son las cuestiones que yo debo tener en cuenta que funcionan en su cerebro para que él aprenda más? Entonces, bueno, inspirado en estas dos, digamos, revoluciones que han ocurrido en la ciencia, bueno, pues entonces integré estos dos aspectos, porque, bueno, también desde la complejidad ha existido un desarrollo, unas propuestas enormes de la complejidad en la educación. Sí. Y muy importante, incluso, y yo pienso que una de las mejores, está influenciada en los problemas de la investigación en educación. Ya. Saliendo del paradigma mecanicista y entrando en el paradigma complejo. Claro. Y con los conocimientos neurocientíficos, bueno, pues fui armando este libro y al final hay una propuesta. O sea, llego a un modelo conceptual basado en los aspectos que voy abordando en el libro, y ese modelo me sirve para proponer determinadas pautas para mejorar el aprendizaje. De esas pautas, el profesor puede establecer determinadas estrategias según ese modelo y mejorar el aprendizaje en los estudiantes. Excelente, excelente. Vamos a ver si lo podemos aplicar en algún lugar. Estamos hablando del tema del diplomado en República Dominicana. Deja ver si los jefes allá en República Dominicana nos escuchan y pueden ayudarnos a que tú presentes tu diplomado. En México también, si es posible. Bueno, y por qué no en España, que también seguramente nos van a escuchar. Entonces, como el tema es sumamente amplio, yo creo que hoy lo pudiéramos redondear hasta aquí. Sí. Y en una segunda entrevista, pues hablamos de otros detalles y tomamos un programa específico, educativo, y cómo le podemos hacer. Entonces, pues te agradezco mucho tu conversación el día de hoy, ha sido muy animada, ya que yo me muevo en el mismo mundo y me interesan las mismas cosas que a ti, y estoy muy interesado en lo que tú estás haciendo realmente, ¿no? Y pues nada, queridos amigos, yo creo que vamos a tener que tener una segunda vuelta con el doctor Jesús, y a ver si ustedes también adquieren el libro. El libro se llama Neurocomplejidad Educativa, está en Amazon, ¿no? Del doctor Jesús Lázaro Romero Recasens, aquí lo tenemos. Y ustedes también pueden, bueno, cualquier consulta que quieran hacer con nosotros, a través de nosotros la pueden hacer, y nosotros nos acercaremos a él y podemos intercambiar. Vamos a ver si lo podemos hacer adelante. Bueno, de nuevo agradecerle a nuestros patrocinadores, a Humboldt International University, a Learning for Peace, a ciata.org, a Amprotet de República Dominicana, y por supuesto darle las gracias a nuestro querido amigo Elvis, director de este programa, y a Italex Productions, que es nuestro productor. Bueno, muchísimas gracias y hasta la vista. Bienvenidos a eTalent. Nuestra casa es un espacio de puertas abiertas para impulsar a talentos a posicionarse en una plataforma integral. Generar contenido digital requiere de recursos y espacios, pero lo más importante es de una estrategia que te permita monetizarlo. Sé parte de nuestro equipo.